Hoy vamos a estar entonces en el segundo libro de Reyes. Si tiene su Biblia por ahí, y espero que así sea, acompáñeme. Segunda de Reyes, capítulo 18. Antiguo Testamento. En este capítulo 18 vamos a encontrar un personaje que va a ser quien nos guíe hoy en la conversación. Este personaje se llama Ezequías. Ezequías es un rey y se presenta como un hombre extraordinario, porque hace algo que nadie más se había atrevido a hacer, hace algo radical, hace algo sumamente importante. Y es que viene y desmantela todos los apegos espirituales. Se trae abajo ídolos e incluso todos aquellos que tenían un apego con incluso una historia bíblica. Lo cual entonces vamos a ver ahorita. El tema que nos reúne hoy son los ídolos. Una palabrita que según el diccionario es un Dios que se adora. Y nosotros tenemos que asociar ídolos con personas. Pero dice también que puede en un sentido práctico referirse más a una persona o un objeto que se ama o que se admira con exceso. Y ahí es entonces donde abrimos nuestra mente. ¿Qué está amando usted o admirando en exceso? Y aquí es entonces donde vemos, ¿es qué o quién? ¿Son personas o son objetos? Y sí, personas importantes. A veces hacemos de nuestros hijos, de nuestros esposos o esposas, de nuestros padres, de referentes, de líderes, hacemos ídolos. Y los entronamos y los ponemos como si fueran dioses. Ojo, no es que no sean personas importantes, pero el lugar del trono le corresponde a uno solamente. Y es ahí hacia donde caminamos hoy. Nosotros entendemos que a veces el tema de los ídolos, cuando nace en el corazón, no comienza necesariamente como algo malo, sino como algo bueno, pero que se vuelve sagrado y que luego se vuelve un problema. Ahí es entonces donde nosotros entendemos que hace mucho tiempo, cuando Dios comenzó a caminar con su pueblo, dio una indicación puntual. Éxodo capítulo 20, verso 3, el Señor dijo, no tendrás otros dioses aparte de mí. En otras palabras, yo y solo yo. Esta indicación es la que entonces nos pone hoy en jaque mate. Porque se ve claramente que no pueden haber otros dioses, pero muchos de nosotros tenemos a otros dioses también. Hoy les llamamos ídolos del corazón. Ídolos que deben ser entonces derribados. Debemos entender que hay un lugar para un Dios y que si hay alguien ocupando ese lugar, necesitamos traérnoslo abajo. Ezequías nos guía entonces en esta mañana. Acompáñeme al texto. Ezequías 18, comenzamos en el verso 1. Y veamos qué tiene Dios para nosotros. Leo Nueva Versión Internacional. Dice, verso 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, personaje de hoy, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono, era un muchacho joven. Y reinó durante 29 años, casi 3 décadas duró su reinado. Su madre era Abí, hija de Zacarías, y Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Este es el verso clave. Ezequías hizo lo que, léalo conmigo, agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. ¿Qué nos muestra el texto? Ezequías hizo lo que agrada al Señor. La Reina Valera dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. La rectitud nos habla de un lineamiento, un camino a seguir. Y todo lo demás está por desviarse. Recto implica alineación, no comodidad. Pero lo recto delante de Dios muchas veces es torcido para el mundo. Por eso es que dicen que el evangelio es locura. Pero depende cómo se mire. La perspectiva que nos da la Biblia nos muestra entonces un camino recto por el cual debemos caminar. El mundo tiene otra perspectiva diferente. Y ese es el problema. Hemos dejado que el mundo
cambie nuestra perspectiva en lugar de nosotros cambiar la perspectiva que tiene el mundo. Ezequías, nos damos cuenta entonces de primera entrada que no vive por la aprobación de su pueblo, no busca la aprobación de los líderes, no busca caer en la tradición religiosa. Él muestra quién está en el trono, quién es el que gobierna y a quién es a quien él obedece. La primera pregunta que quiero que nos hagamos hoy, 3 vamos a tener. La primera de ellas es, ¿quién gobierna su vida? Es lo más importante. En temas de ídolos es quién está en el trono, quién gobierna. Ezequías plantea que hay alguien que dicta qué se debe hacer. Y a partir de ahí, nosotros entonces obedecemos. Ezequías hizo lo que agrada a Dios, lo recto delante de él. ¿Usted qué hace? ¿A quién obedece? ¿A quién sigue? Su vida tiene que dar entonces testimonio de quién gobierna. En estos temas le presento 2 conceptos que usted debe evaluar. No son cosas que entonces yo nada más digo, porque lo podemos decir, las palabras se las lleva el viento, pero entendemos que hay algo importante que debe manifestarse en nuestra vida para saber que Dios es quien gobierna. La primera de ellas es obediencia. La obediencia, nosotros entendemos, dice Ezequías, que él siguió el ejemplo ¿de quién? De David. Un hombre que la Biblia llama es conforme al corazón de Dios. Un rey que reinó justamente. Un rey que hizo cosas asombrosas. Una persona que entonces la Biblia nos pone un modelo a seguir. Un modelo de lealtad genuina con Dios. No de perfección, pero sí de un corazón alineado a la voluntad de aquel que le llamó. Y dice que entonces Ezequías hizo como este hombre, David, hacía también. ¿A quién obedece usted? ¿Cuál es el ejemplo que usted está siguiendo hoy? Y no por lo que usted dice, sino por lo que la gente observa. Y lo segundo, que va muy de la mano, es sumisión. Cuando nosotros entendemos que hay alguien que gobierna mi vida, yo entonces no solo obedezco, sino que me someto. Esa sumisión es entender que Dios es el que está sentado en el trono, no yo. Dios es el que me dice qué hacer y yo nada más obedezco. Ese concepto de sumisión no es un acto puntual, es una postura constante. El verbo nos sugiere que esto se convierte entonces en un estilo de vida. La gente nos juzga a partir de nuestras acciones, cómo hablamos, qué decimos, qué hacemos. Revela entonces su vida y la manera en que usted vive, que Dios es quien ocupa su trono, que Dios es quien gobierna, quien dicta qué debe hacer, y usted entonces vive en obediencia y en sumisión. Esta es la primera pregunta que quiero que se haga, porque es importante, porque nosotros podemos creer que Dios está primero, pero no necesariamente está sentado en el trono. La adoración es importante, pero es para Dios solamente. Es muy fácil aquí levantar las manos. Imagínense entonces, ahora en el tiempo de oración, precioso el de hoy, ¿qué había? Lo que la Biblia describe como un olor fragante. Era adoración porque iba para Dios. Ya claro, aquí es muy fácil hacerlo, pero en casa, ¿a quién adoras? Ponemos a Dios en el trono aquí, pero no han ni salido por la puerta y ya tiene el segundo lugar, tercer lugar. Vamos por miércoles y ya nos olvidamos quién es quien gobierna. Así que tienes que hacerte realmente la pregunta de si Dios es quien está sentado en el trono y es quien gobierna tu vida. Porque muchas veces somos creyentes engañados. Decimos que sí, pero aquí no es así. Me adoran de labios para afuera. Son nuestras acciones, nuestro estilo de vida el que marca realmente quién está sentado en el trono. La segunda pregunta, naturalmente entonces vamos, si hay alguien que gobierna y es Cristo, ¿qué pasa si no hay lugar para Cristo? Eso quiere decir que hay otros ocupando el trono. Esos dioses, esos ídolos, tienen que caer. ¿Qué tiene que caer entonces en su vida? ¿Qué tiene que ser destruido? ¿Qué tiene que ser sacado? ¿Qué tiene que ser limpiado en su corazón para que Cristo pueda tomar su lugar? Vea lo que dice el verso 4.
Ezequías quitó entonces los altares paganos, número 1. Destrozó las piedras sagradas, número 2. Quebró las imágenes de la diosa Será, número 3. Hay cosas que entonces Ezequías está mostrando que tiene un reflejo en lo que está en nuestro corazón. ¿Qué comenzamos a construir? Altares, imágenes. Estamos entonces hablando de cosas que toman el lugar que le corresponde a Dios. Primero de ellos, altares. Ezequías fue uno de los reformadores más celosos de Judá. Él incluso prohibió la alabanza en lo que se llamaba los lugares altos. No solo entonces adoraban en el templo, sino que habían unos lugares, en lugares altos, donde alababan, pero dice que era según la voluntad del adorador. O sea, cada quien podía adorar como quería. Lo cual entonces representa un problema, porque no es como cada quien quiera. A Dios se le adora como Él quiere que le adore. Por eso la Biblia nos habla de que debemos adorar hoy en espíritu y en verdad. Es en el espíritu. No es ir a adorar a otros dioses. No es entonces buscar un lugar para hacerlo. Porque la presencia de Dios hoy está en mi vida y en su vida. Ahí es entonces donde entendemos que estos lugares presentaban la opción de que cada quien lo hiciera a su manera. Y de ahí el concepto moderno de que entonces es Dios y yo. Y yo adoro a Dios a mi manera. Y por eso no me congrego, por eso simplemente es Dios y mi relación con Él y es algo personal y nadie se tiene que meter. Pero no es así. No es así. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 12, un momentito. Váyase ahí un poquito para atrás. Deuteronomio capítulo 12. Porque quiero mostrarle que no es a su manera, sino a la manera de Dios. Deuteronomio es el libro que registra ese primer caminar de Dios con su pueblo. La oportunidad que se da Dios de enseñarle a su pueblo quién es Él, quiénes son ellos y cómo esto va a funcionar. Y entre esos vienen instrucciones acerca de la adoración. Hay un único lugar para adorar. Vea lo que dice verso 3. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, le prenderán fuegos a sus imágenes de la diosa. ¿Cuál es? Aserá. ¿Ya encontró el patrón? Esto viene desde mucho tiempo. Lo que Ezequías nos está planteando hacer hoy es algo que viene desde hace mucho tiempo y fue por indicación de Dios. Van a derribar sus ídolos y van a borrar de esos lugares los nombres de sus dioses. Porque hasta eso hacemos, le ponemos nombre para que suene bonito. Pero, dice el verso 4, no harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y buscarán el lugar de donde las tribus de ustedes Él decida habitar. Allí llevarán ustedes todos sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y sus rebaños. Y es allí, en la presencia del Señor su Dios, donde ustedes y sus familias comerán y se regocijarán. Dios está estableciendo un lugar específico para esto. Salto entonces al verso 11. Al lugar donde el Señor su Dios decida habitar, van a llevar todo lo que les he ordenado. ¿A dónde? Al lugar donde Él decida habitar. ¿Cuál es el lugar de adoración entonces hoy? ¿A dónde habita nuestro Señor? Porque ya no son templos, ya no son altares. Nuestro Dios está vivo. ¿Para qué le montamos un altar a alguien que no lo necesita? Pero pareciera que entonces la gente ha encontrado manera de hacerlo. Los altares tienen que ser derribados. Lo segundo que observamos son las imágenes. Aquí hablamos entonces de esta parte que es un poco más la representación visible de estos ídolos, de esos falsos dioses. Aserá, por ejemplo, dice que tenemos que quitar las imágenes de ella. Aserá no solo era diosa, sino que también se consideraba una representación viva de la fertilidad, del placer, del poder y del control absoluto sobre el futuro. Entonces esta diosa era buscada porque era quien determinaba cómo podía ser nuestra vida.
Vea que entonces la imagen no solo es lo que representa, sino lo que entendemos que tiene como influencia en la vida de una persona. Era un culto profundamente sensual y culturalmente normalizado. Y volvemos entonces a hoy, porque nosotros entendemos que hay gente que está haciendo cosas raras, ¿o no? Usted dice, pero ¿qué les pasa? Pero culturalmente lo normalizamos. Nadie dice nada, todos lo pensamos, pero nadie se atreve a decirlo, a señalarlo. No estoy hablando de criticarlo, porque usted no tiene que andar criticando nada. Estoy hablando de poder evidenciar esos falsos dioses, esos altares que se han levantado y las imágenes que no representan nada ni nadie. Hay algunos ídolos que no se adoran en templos, sino en los deseos, en los pensamientos. Son los que gobiernan nuestra vida por fuerza, por tentación, por atracción. Usted no los llama, pero cuando andan por ahí, usted comienza a prestar atención. Ese es el tema con estos dioses. Aserá, eso es lo que representaba. Era sensual, era sexual, era atractivo y tenía endiosados a muchos. ¿Qué tiene hoy su atención? ¿Qué le atrae? ¿Qué le mueve su deseo, su pensamiento? ¿Qué tiene un efecto profundo en su corazón? Eso puede ser un ídolo. Eso puede ser un dios para usted. Dice que Ezequías, verso 4, también dice, además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso. Por eso es que no lo viene a recordar. Y la llamaban Nejustán. ¿Se acuerda usted de la serpiente de bronce? Si no es así, permítame recordarle. Esto es una imagen que viene, Números 21:8. En el momento en que había desierto, había entonces una plaga. La gente estaba muriendo. Y vea lo que dice Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa, átala en un poste y todos los que sean mordidos van a vivir con solo mirar a la serpiente. Y aquí es entonces donde inmediatamente reaccionamos, porque decimos suave, ¿cómo es eso entonces de que no podemos hacer dioses? No podemos hacer imágenes, pero Dios le acaba de decir a Moisés, vaya y construya una. Ezequías, lo que nos está narrando el texto en Segunda de Reyes, estamos hablando 800 años después de ese momento. De alguna manera esa serpiente sobrevivió y alguien la tenía en algún lugar. La gente todavía la veía. Y ojo, le pusieron nombre. Si usted lee Números 21:8, no dice nada. Dios no dijo, pónganle nombre y adórenla. Simplemente era un medio para. Ahí es donde entendemos que las imágenes representan un peligro. Esta serpiente de bronce nos obliga a redefinir lo que es idolatría. No es solo entonces adorar a dioses falsos, es poner absolutos en experiencias pasadas. Es entonces convertir esos recuerdos espirituales, esos tesoros que hemos creado, como una sustitución de la relación con Dios. Muchos de nosotros vivimos en la gloria de lo que fue ese momento en que aceptamos a Jesús y nuestra vida cambió. Pero hoy no necesariamente estamos viviendo porque Él está en el trono. La atención que recibe una iglesia en Apocalipsis, ¿se acuerda cuál es? Perdieron su primer amor. Hay gente que hoy sigue aferrada entonces y tiene de ese momento un ídolo en su corazón. Es el recuerdo, es la memoria, no es la experiencia viva de tener a un Dios que vive todavía y que tiene una relación íntima y personal con nosotros. Es entonces ahí donde comenzamos a hacer imágenes, recuerdos. Nosotros entendemos que esto tiene algo importante para nosotros hoy. Entendamos que vivimos en un país donde la cultura religiosa tiene mucho peso. Muchos de nosotros crecimos con una estampita en la billetera o en la cartera, con un rosario que anda guindando por ahí, con algunas tradiciones de entonces ir y los rezos del niño, yo no voy, yo no rezo, pero me quedo para el cafecito porque el pan es delicioso.
tradiciones religiosas que se han convertido en ídolos. Usted le da risa, pero es porque estoy hablando en serio. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Israel. Tuve la oportunidad de ir y visitar esos lugares que nosotros escuchamos en la radio y en la tele, donde dice hay que visitar la Tierra Santa, porque es el lugar donde vive Jesús. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces donde estuvo Jesús, donde Jesús algo hizo, ¡pum!, levantan iglesias. Y hay entonces aglomeraciones de todo el mundo que va a ver ¿qué? La iglesia, la imagen que está en la iglesia, la piedra que entonces la pusieron ahí, vea, y la gente llega, se hinca y besa el piso. Ah, es que ahí fue donde Jesús pisó. Pudo haber pisado, pero vea, por más que Jesús le olieran los pies, ya ahí no huele a nada. No huele a Jesús. No queda ni el cuento, no es la historia. Pero hacemos de estas cosas ídolos y lo llevamos al corazón. Gente que entonces hace fila para ver, para tocar, para sentir, porque se supone que esto es una experiencia religiosa. Y no. No. Familia, esto es producto de la cultura. Esto es producto de la tradición. Y hoy son ídolos que tienen que ser derribados. Ezequías hizo algo asombroso, que déjeme decirle mis respetos. Porque en una cultura donde todo esto era sagrado, donde era intocable, donde todo el mundo lo aceptaba, estaba culturalmente normalizado. Ezequías dice, verso 4, además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado. ¿Se imagina el chisme santo cuando eso pasó? Te llama, entonces la doñita le llama, vio, Moisés había hecho esto. Era tan importante para nosotros. Y ahí llegó este hombre. Ahí está Ezequías, jactándose de lo que hizo. Que Dios lo perdone. Como si hubiera sido algo trágico. Pero vea, familia, hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. Reyes habían pasado ya por el trono que hoy gobernaba Ezequías. Y no lo habían hecho. Déjenlo ahí, no tiene importancia. No, sí importa. Y Ezequías, quien entendía que Cristo estaba en el trono, que era Dios quien gobernaba y a él obedecía y a él adoraba, entendió que lo que fuera que desviara la atención, la adoración verdadera de ese Dios, dijo, se va. Altares, imágenes y hasta ese pedazo de bronce si es necesario. ¿Sabe lo interesante? El nombre que le pusieron, dice Nejustán. ¿Sabe qué significa Nejustán? Pedazo de bronce. Por eso entonces aquí lo vemos nombrado no para reconocerlo, sino para decir, ¿saben qué era eso? Un pedazo de bronce. No era nada, no era un dios, no era un ídolo, no era nada. Es más, esto tiene implicaciones que usted y yo ni siquiera estamos viendo. Juan en algún momento habla de la serpiente de bronce, porque dice que Jesús es como la serpiente que hizo Moisés. Estamos hablando de algo que era importante, algo que usted puede decir es bíblico. Me pregunto cómo el hombre encuentra de hacer algo tan puro, algo tan fácil de dejar pasar. Convirtieron algo en ídolo. Aquí es entonces donde el texto nos obliga a admitir algo sumamente peligroso. Los ídolos más difíciles de derribar no son los mundanos, son los ídolos religiosos. Esos que usted y yo todavía cargamos con nosotros. Hoy tenemos que derribar esos ídolos del corazón. Dios no solo quiere ser un objeto de adoración, Él quiere ser quien marca cómo debe ser esa adoración. No es a su manera, es a la manera en que Dios quiere. En todo tiempo, en todo momento. Yo quiero que me adoren en espíritu y en verdad. Familia, no todos los ídolos son iguales, pero todos reclaman incienso. Así que, ¿cómo ubica usted ídolos en su vida? ¿A qué huele? ¿A qué le está prestando atención? ¿Qué está realmente cautivando su corazón? Ezequías, cuando nos muestra esta secuencia, ídolos,
que están entonces en altares, las imágenes, el pedazo de bronce del que habla. Ezequías nos está diciendo, vea, es que no solo hay que quitar ídolos, sino que entonces está redefiniendo también las prioridades de la vida de las personas. No es a dónde va a adorar usted, es a quién está adorando siempre. Y añado uno a la lista. No se menciona acá en el texto directamente, pero como estamos tomando a Ezequías como personaje hoy de referencia, tenemos que entender, porque hoy ponemos a Ezequías en el trono y decimos, mis respetos, vea, lo que hizo Ezequías, yo atreverme a ese nivel aquí, venir y hacer algo masivo donde, no sé, qué valor de hombre. Pero segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 25, nos habla entonces de un momento posterior a la vida de este hombre. Y en ese momento, después de que entonces está pasando por un episodio de enfermedad donde casi muere, Dios le da la oportunidad de vivir. Pero vea lo que pasa, dice el texto, Ezequías no correspondió al favor recibido. Su corazón se llenó de orgullo y eso hizo que la ira del Señor se encendiera contra él, contra Judá y contra toda Jerusalén. ¿Qué le pasó a Ezequías? ¿Cuál es el ídolo más grande al que tenemos que enfrentarnos? A nosotros mismos. Quizás no son altares, quizás no son imágenes, quizás es nuestro propio corazón. El orgullo es el que tenemos que derribar. Aquí es entonces donde el texto es poderoso y donde nos confronta, porque quizás entonces Dios no nos está pidiendo hoy que rompamos cosas. Usted se está imaginando ya ir a romper la serpiente de bronce. Y no, Dios hoy lo que le está pidiendo es bájese de mi trono y déjeme ser yo quien gobierne su vida. Amén. Cuidado, porque esto es algo de todos los días. Ezequías hoy estaba haciendo lo que agradaba al Señor. Más adelante, no. Esto es de todos los días. Derribar ídolos del corazón es una tarea de todos los días. Porque quizás fue uno antier, quizás fue otro ayer, quizás es otro hoy, y mañana usted dice, hoy mira, ya no tengo. Voy a inventarme uno para entretenerme. Ese es nuestro corazón. Ojo, derriba los ídolos de tu corazón para que Cristo pueda tomar su trono. Concluyo el último punto. ¿Quién gobierna tu vida? Es la primera pregunta. Y parte de ahí todo lo demás. Segundo, entonces, si Cristo es quien debe gobernar, tienes que derribar a todos los demás ídolos para que el trono quede libre y Cristo pueda tomar su lugar. Y ahora entonces nos preguntamos, ¿y quién nos respalda entonces? Si hay que traerse abajo toda nuestra religiosidad, toda nuestra tradición, imágenes, altares, ¿qué me queda? ¿Sabe qué le queda? Cristo. Y Cristo es suficiente. Dice el verso 5, Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Verso 6 dice, se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. ¿Se da cuenta la vida? Nosotros entendemos que Ezequías puso su confianza en Dios. No en un altar, no en una imagen, no en un recuerdo pasado, no en sí mismo, sino en Dios. Familia, Dios respalda a quien confía en Él. Dice el verso 5 que entonces Dios se mantuvo fiel también. Ahí es entonces donde entendemos que el texto es categórico. La Reina Valera dice, en Jehová, Dios de Israel, fue que Ezequías puso su esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer. La confianza no está en lo que Dios hizo para Ezequías, sino quién era Él para Ezequías. La fe no es creer que todo saldrá bien, es saber que entonces debo confiar aunque las cosas no salgan bien, porque quien está sentado en el trono va a asegurarse que todo salga como debe ser. Así que nos toca creer y nos toca confiar, pase lo que pase.
Y además, Dios no solo respalda a quien confía en Él, Dios respalda a quien se mantiene fiel. Vea lo que dice el verso 6. Dice que Ezequías se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de Él. Reina Valera dice que se apegó a Dios, como un monito. Hay de esos que usted se agarra y se aferra y no se suelta. Vea, aquí nadie me baja. Ese es el nivel de relación que tenemos que retomar con nuestro Dios. Aferrarnos a Él, dice, y no soltarnos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos soltado en mitad de camino? No solo es entonces confiar en Él, es mantenerse fiel a Dios. Aunque las cosas no anden bien, confiamos porque sabemos que quien es fiel estará con nosotros siempre. ¿Y cómo sabemos? Verso 7 dice, y entonces el Señor estaba con Ezequías y éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria, no se sometió a él, derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. Logró llegar hasta Gaza y sus alrededores. En su reinado tuvo éxito. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y a dónde? En el trono. Ezequías era rey, pero decidió darle su trono a quien realmente merece gobernar su vida. Le pregunto hoy, ¿quién gobierna su vida? ¿Qué chunchero tiene usted ahí en el trono de su vida? Imágenes, altares, ídolos, personas, objetos sagrados que le están quitando el espacio a Dios para que Él pueda llegar. ¿Qué decisión vas a tomar entonces? El texto hoy no amerita conclusiones, amerita vivir un lugar de encuentro, un espacio donde puedas encontrar a ese Dios, al que has puesto de segundo, o de tercero, o de cuarto, o al que has olvidado por completo. Familia, hoy es un buen tiempo para que Dios, el Dios de Israel, su Dios y mi Dios, reclame el trono que por derecho le pertenece. Pero necesita usted abrir el espacio. ¿Sabe cuál fue el regalo de Dios para Isaías? No la prosperidad, no el ganar batallas, no el tener un reino próspero. Su regalo fue su presencia, porque dice que Dios se mantuvo con él. ¿Qué no es eso lo que necesitamos este año? De verdad que Dios tome el control, que tome el trono y nosotros nada más decir, sí, Señor.